Muy buen día con cada uno de ustedes, hermanos maestros que hoy nos acompañan en este día tan caluroso. Bueno, por aquí donde me encuentro, ya el sol nos está acompañando. El día de hoy, por favor, confírmenme si tengo salida de audio. ¿Se escucha, se ve lo que estoy proyectando? Confírmenme, por favor. Sí se ve, sí se escucha. Muy amable, muchas gracias. Entonces vamos a continuar dando la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Les voy a compartir un módulo. Bueno, ustedes se han inscrito al módulo de psicomotricidad, ¿cierto? La psicomotricidad específicamente lo vamos a ver en los niños y niñas de 3 a 5 años de edad. Muchos de nosotros nos preguntamos cuándo surge, o desde cuándo hacemos movimientos. Y vamos a coincidir que desde la concepción podemos decir que se va iniciando los primeros movimientos del ser humano. Entonces, la psicomotricidad tiene que ver con todas las actividades humanas que vamos realizando en el día a día. Se considera, Autocunier, por ejemplo, es un autor que nos habla que la psicomotricidad tiene que ver con todas las actividades humanas. ¿Por qué? En lo que tú cantas, en lo que bailas, en lo que ríes, en lo que respiras, en lo que te mueves, en lo que pateas, siempre van a participar aspectos psicológicos, sociales, fisiológicos, cognitivos del ser humano, y estos nos van a mostrar una particular forma de ser y estar en el mundo de cada ser humano. Por eso cuando hablamos de psicomotricidad, dice que la psicomotricidad está metido en toda actividad humana. En este momento, por ejemplo, estoy hablando, estoy gesticulando, ¿qué cosa? Los músculos bucofaciales. ¿Qué más? Les estoy brindando una ligera sonrisa acompañado de repente de los movimientos de la boca. Estoy haciendo psicomotricidad. Al hablar, al mover mis manos, al dirigirme a ustedes, también estoy acompañando un aspecto emocional al movimiento de mis manos, al movimiento de mi boca. También estoy haciendo psicomotricidad. Ustedes, al ponerse frente a la pantalla, al parpadear, al escuchar, al mover la cabeza, también están haciendo psicomotricidad. Entonces, psicomotricidad se refiere a toda actividad humana que engloba estos aspectos psicológicos, sociales y fisiológicos y cognitivos. La psicomotricidad es una disciplina que explica que la persona es una unidad entre todos sus aspectos corporales, específicamente en los movimientos o en las actividades motrices. También en el aspecto emocional, en el aspecto cognitivo, ya que estos aspectos se encuentran interconectados, se encuentran ligados uno entre otro. Nadie puede decir, por ejemplo, que en este momento estoy moviendo la mano, estoy hablando, pero se ha quedado paralizada mi parte emocional. No, mi parte emocional está preparada para brindarles una sonrisa, una voz amical, amigable, una voz de hermana maestra, y a la par está relacionado y concatenado con el aspecto cognitivo. He tenido que leer un autor que sustenta la psicomotricina. Auto Cunier, por ejemplo, es el autor que sustenta todo lo que es psicomotricidad. Entonces, esto no se va a separar nunca. La base corporal, los movimientos del cuerpo, nuestras emociones y la parte cognitiva o intelectual. Es decir, cada vez que nos relacionamos con nuestro entorno, con las personas, siempre vamos a pensar, vamos a sentir y vamos a actuar en forma integrada, en forma armónica, en forma holística. Por eso hablamos que la psicomotricidad que provoca el desarrollo holístico del ser humano. Entonces, nos va a permitir también vivir y expresar
todo el tiempo a través de nuestro cuerpo y de nuestras conductas. Entonces, hablar de psicomotricidad es hablar de una manera concatenada de tres aspectos: cognitivo, corporal y emocional. La gran pregunta para todos es cómo podemos reconocer nuestras diferencias a partir de la psicomotricidad. ¿Cómo podemos reconocer esas diferencias a través de los movimientos? Los niños y las niñas del segundo ciclo, del primer ciclo, los niños de la escuela, los jóvenes y adolescentes, ellos disfrutan del movimiento, específicamente de ese juego corporal o del juego sensorio-motriz. Sensorio, cuando emplean sus sentidos, y también motriz, sus movimientos, de manera natural. Por ejemplo, un niño preescolar agarra la escoba de mamá y para él no es escoba. El palo lo pone entre sus pies, cabalga y dice capiti, capiti, capiti. Para él, en su juego simbólico, en su disfrute natural, está simulando que es un caballo. O de repente por ahí encontró una caja de cartón, un trozo de madera, que para nosotros como adultos es una madera, tiene un solo fin de repente, pero para el cerebro del niño no es madera. Él lo va a convertir en su carro y va a decir titi, titi, Huancayo, Huancayo, Tarma, Tarma, Cusco, Cusco, Lima, Lima. Entonces, los niños desarrollan de sus movimientos, de sus juegos sensoriomotriz, pero de manera natural. Desde el movimiento en que realizan todas esas conquistas psicológicas, nos dice Autocunier, y también sus conquistas motrices o psicomotrices. Hablar de psicomotricidad es vincular sus emociones, sus pensamientos y sus movimientos en la percepción de su cuerpo cuando se relaciona con otros objetos. Por ejemplo, los niños y las niñas, cuando se descubren, agarran, por ejemplo, dos latas, una lata grande, una pequeña, y dice, uy, esta lata es más grande y pesa más, esta latita es pequeña y pesa menos. Entonces, o es más ligero. El niño, en lo que dice que es más pesado que el otro, menos pesado que el otro, él también está haciendo psicomotricidad al manipular, al equilibrar los pesos, al pesar, al hablar, al sentir, al expresar. Cuando niños y niñas se relacionan con su entorno, a menor edad, cuando se da esta interrelación, se están produciendo de manera simultánea, natural, todas sus transformaciones corporales, es decir, todos sus movimientos, también su lado cognitivo y emocional, ese lado del psiquismo. Entonces nosotros como maestros tenemos que leer bastante y empoderarnos de la propuesta que nos hace el Ministerio de Educación en la guía de la psicomotricidad de la educación inicial de las edades de 3 a 5 años, donde nos pide a nosotros promover en nuestros niños esa relación con su medio a través del movimiento. Debemos evitar tenerlos sentados, sin moverse, en silencio, porque se demuestra con la neurociencia que a mayor movimiento hay mayor conexión neuronal. La neuróbica nos demuestra también que el cerebro del niño cada 3 minutos, 5 minutos requiere estar en movimiento. A comparación de los niños mayores, su cerebro todavía puede controlar mayor tiempo, cada 10 minutos, media hora, y en el caso nuestro, en el cerebro del adulto, la neuróbica nos dice que podemos estar tranquilos o quietos por lo menos 1 hora, 2 horas y recién poder realizar un movimiento para realizar, por ejemplo, una conexión neuronal. Algo que no ocurre en el cerebro de nuestros niños. Ellos requieren de bastante movimiento para construir sus aprendizajes. Y estos movimientos tienen que ser de lo más natural, de lo más libre, de lo más espontáneo, para que ahí puedan gozar ese placer, ese agrado, ese disfrute en sus juegos corporales, y a través de esos juegos corporales ellos van a potenciar el desarrollo de su autonomía.
Se dan cuenta cuán importante es generar o potencializar el movimiento en nuestros niños y niñas pequeños, porque gracias a ellos se va a formar la autonomía y el desarrollo de todas sus habilidades, capacidades, competencias, tanto competencia corporal, cognitiva y emocional. Tenemos entonces una frase que resumir: la psicomotricidad se da o permite el desarrollo holístico o armónico de todo el ser humano. Entonces, aquí nosotros también decimos que los niños descubren cuando comparten experiencias y aprenden a conocerse, a valorarse, respetando todas sus diferentes formas de manifestaciones, sus intereses, sus características, sus habilidades. ¿A partir de qué? Del reconocimiento de sus diferencias. El niño va a aprender a valorar a sus demás compañeros a través del movimiento. Va a reconocer que todos somos diferentes, somos seres complejos. Nadie es patrón de nadie y nadie tiene por qué imitar a nadie. Entonces, cuanto mayor movimiento hay, el niño va a aprender también a construir ese psiquismo, diferenciando, reconociendo las diferencias y los va a convertir en un punto de encuentro y va a decir, somos diferentes, pero podemos compartir juegos y también podemos aceptarnos como seres humanos similares, no iguales. A la vez va a decir, todos somos valiosos, todos somos únicos y somos seres irrepetibles. ¿Gracias a qué? A la psicomotricidad, al movimiento. Como referentes para las familias, como pauteando a las familias, podemos decir que los niños y las niñas cumplen un rol muy importante y ese rol es de vincular y de socializarse. Por eso decimos, en los juegos, los niños fortalecen esa vinculación y ese rol socializador. Ellos socializan qué cosas, sus pensamientos, sus emociones, sus movimientos. Y nosotros debemos generarles, prepararles espacios, ambientes para promover no solo aprendizajes, no solo apuntar el lado cognitivo, el lado intelectual, más por el contrario, debemos organizar ambientes agradables, armoniosos, ¿para qué? Para desarrollar la psicomotricidad, ese movimiento de su cuerpo, esa armonía entre lo que siente, lo que piensa y lo que se mueve. En cada momento, coleguitas, en todos los momentos que se pueda dar dentro de la institución educativa. ¿Para qué? Para que también nosotros podamos fomentar ese proceso de socialización, ese proceso de vinculación, de afecto, esa oportunidad para que el niño pueda expresar sus emociones, sus sentimientos, sus frustraciones. No todos los niños del preescolar en psicomotricidad pueden evidenciar. Por eso es importante organizar espacios agradables con materiales diversos para que ellos, de acuerdo a su psiquismo o a su estado emocional, puedan agarrar. Si le pones, por ejemplo, diversas telas de diversos tamaños, colores, formas, y el niño está triste, ¿qué va a hacer? En su común va a ir a agarrar telas de color oscuro, como el azul noche, el color negro, y tú vas a poder observar que ese niño necesita de repente una atención y permítele que haga todos los movimientos libres, que empiece de lo más básico que es la exploración de los materiales, que observe, que de manera libre él proponga sus movimientos y evitemos nosotros direccionar o redireccionar en decir, párate, mueve con tu mano derecha, mano izquierda, a ver la tela arriba, la tela abajo. No, psicomotricidad tiene otro enfoque, otra mirada, donde le invita al niño a realizar movimientos libres y que él sea quien proponga los diversos movimientos. Y surge otra pregunta, ¿qué condiciones son necesarias para desarrollar sesiones de psicomotricidad
o actividades de aprendizaje de psicomotricidad en la institución educativa para que tú puedas favorecer el desarrollo psicomotriz de los niños? ¿Qué es necesario en tu planificación? Vamos a ver. Nosotros como profesoras tenemos que incorporar actividades de aprendizaje o sesiones de aprendizaje de psicomotricidad. Y en la norma nos pide trabajar mínimo 40 minutos del taller de psicomotricidad. Y tiene su propia secuencia metodológica, sus procesos. Entonces, de manera paulatina vamos a ir conociendo pasito a pasito. Nosotros como líderes, profesores, desde los instrumentos, desde el PA, tenemos que insertar actividades de psicomotricidad que permitan a nuestros niños, niñas, confrontar ese reto de moverse de manera creativa, que desarrolle su capacidad de innovación, que se permita también articular, organizar, promover de una manera sostenida. Cuando hablamos de sostenibilidad, estamos diciendo que debemos trabajar de manera permanente durante todo el tiempo. Que estas actividades de psicomotricidad sean coherentes a los proyectos de innovación. A nosotros en las instituciones educativas todavía nos está costando como un gran reto, desafío, promover, ¿qué cosa? Proyectos de innovación que integren todos los momentos pedagógicos, poniendo énfasis en la psicomotricidad. La gran mayoría de proyectos educativos está apuntando al desarrollo solo del lado cognitivo. Y eso tenemos que superar. Insertemos también sesiones o actividades de psicomotricidad para permitir ese desarrollo holístico en nuestros niños y niñas. Entonces, ya que estamos ubicados, ya que estamos viendo o conceptuando cuál es el enfoque de la psicomotricidad, ya que tenemos presente esta concepción de la psicomotricidad en base a la pedagogía comprometida en todos los procesos de aprendizaje, es necesario considerar todos los espacios, los tiempos como lugares importantes para que el niño pueda moverse. Miren, acá hay dos elementos, espacio y tiempo para que nuestros niños y niñas puedan moverse. Retirar objetos peligrosos o también obstáculos que puedan atentar contra su salud física, emocional y moral de los niños. Promover espacios acogedores a la altura de los niños, forrar las paredes a la altura del niño de repente con esponjas, espumas o gomas Evi, en caso de caídas, ponerle alfombras, petates, cojines, generar este espacio tan agradable donde el niño se sienta confiado y no tenga temor de repente de desarrollar un movimiento libre y donde él puede evidenciar todas sus emociones, sus pensamientos. La expresión libre es tan importante, la actividad lúdica, la emoción, la palabra, esa atención sostenida de nosotras las profesoras. Cuando los niños están en la sala de psicomotricidad, tenemos que darle esa mirada atenta, ponernos a la altura del niño, estar atentos si hay material suficiente, si están organizadas en cajas temáticas, y si el niño por ahí está sentado sin movimiento, sentarnos a su costado, no para establecer un diálogo o quizás simplemente una compañía. A veces el silencio ayuda e invita más al niño a poderse mover. El sentirse protegido, cobijado, con una atención sostenida, le va a permitir al niño desarrollar sus potencialidades. Y por favor, hay que tener presente esa mirada, esa base pedagógica que permita privilegiar al niño en su experiencia del movimiento. Hagamos que la psicomotricidad sea un tema para nosotros que nos aperture a la investigación colectiva, a la elaboración de proyectos pedagógicos innovadores, donde se fomente ese desarrollo psicológico de nuestros niños de manera personal y también de todo el grupo. El proyecto educativo institucional nos va a permitir contemplar en el aula, tanto en los ambientes áulicos,
internos como externos. En esos espacios externos, en esos espacios seguros de manera permanente. No todas las instituciones educativas tienen sala de psicomotricidad, pero sí podríamos promover de repente la organización de los materiales bajo un techo donde no pase directamente los rayos del sol. Esa organización va a requerir un espacio, pero que tenga una visión integrada, una visión donde los niños y niñas puedan sentirse felices y puedan sentirse motivados en ese espacio, en ese ambiente pertinente, donde nosotras organicemos todo tipo de material que le invite sutilmente al niño a agarrar y moverse, fomentar horarios pertinentes y programaciones pertinentes. Cuando consideramos el enfoque de la psicomotricidad en el proyecto educativo institucional, en nuestra planificación curricular anual, en la planificación a corto plazo, en el plan anual de trabajo, es necesario recordar el enfoque de la psicomotricidad. Hablamos que debemos contar con un equipo institucional que sea integrado por el director, profesoras, auxiliares, padres de familia, mismos estudiantes, pero este equipo tiene que ser un equipo comprometido, con una mirada global, con una mirada integradora del desarrollo del niño, que no solo diga, el niño tiene que jugar de manera libre para que desarrolle su cerebro, no. Recordemos que gracias a este movimiento que realiza el niño de manera natural y espontánea, está desarrollando su parte emocional, su parte motriz y también la parte cognitiva. Debemos tomar conciencia, todo este equipo institucional, que el objetivo común es orientar a los directores, profesores, coordinadores, docentes, auxiliares de educación, ¿a qué? A promover una pedagogía holística que privilegie, que brinde ese honor de dar a los niños experiencias pedagógicas, experiencias significativas, que esté libre de expresión, que sea el niño que a través de su movimiento y su acción, sea él quien decida qué mover, qué parte de su cuerpo moverse, y no solo ser mirado, considerado como un sujeto de reacción, donde haga caso a la profesora, donde la profesora le diga, a ver, ¿qué has agarrado? Por ejemplo, he agarrado telas largas o palicintas, ya. Muy bien, ahora la palicinta es girar por encima de tu cabeza. Ahora levanta tus pies por debajo. No, la psicomotricidad no tiene ese enfoque. La psicomotricidad tiene un enfoque holístico, donde te pide que sea el niño quien haga sus propios movimientos. Y si en el aula tengo 25 niños, entonces tendré que observar 25 movimientos diferentes, salvo que quiera imitar el movimiento de su compañero. Eso es muy diferente, pero lo que queremos erradicar a través de la reflexión es que la maestra sea la directora de la orquesta y diga, 1, mano derecha arriba, palicintas arriba, 2, agarren y salten de un pie. Eso no es el enfoque del nivel de educación inicial en el enfoque de la psicomotricidad. El enfoque nos exige dar libertad de movimiento y nuestra tarea es organizar el espacio, organizar los materiales para que ellos hagan sus juegos corporales y así logren su desarrollo motriz. ¿Cómo debemos iniciar este proceso? Surge un proceso preparatorio con el equipo institucional. La primera parte es que el equipo, conformado por director, profesor, auxiliares, padres de familia, tiene que entender el sentido de la psicomotricidad. Tenemos que erradicar ese pensamiento que psicomotricidad
Es igual que hacer educación física, donde el profesor les dice, agarra la pelota, corre, pásale la pelota a tu amigo. No, psicomotricidad es propio para los niños del nivel inicial. En educación primaria sí ya se está trabajando lo que es la educación física bajo consignas del maestro, pero psicomotricidad en el primer y segundo ciclo es diverso, es diferente. El primer paso es sensibilizar a este equipo y hacerle empoderar sobre ese verdadero sentido y sobre la metodología de trabajar psicomotricidad. Hay que explicar también que los niños no se van a quedar en la actividad motriz lúdica solamente, sino que van a pasar a transitar de esa actividad lúdica, tienen que llegar a una representación gráfica, tienen que llegar a una representación como el dibujo, a la construcción y el lenguaje. Tienen que contar, verbalizar cómo se han sentido, con qué jugaron, a qué jugaron, qué parte de su cuerpo movieron. Y terminamos diciéndole, ¿podrías dibujar lo que me has contado? ¿O podrías representar con telas? Entonces, no solo es una actividad lúdica, motriz lúdica, sino que nosotros tenemos que llegar a que el niño represente con el dibujo, con materiales como plastilina, témperas, etcétera, que construya su juego motriz y que exprese también a través del lenguaje o de la verbalización. Este proceso de sensibilización ha de revalorar, va a revalorar la importancia de la psicomotricidad en el ámbito pedagógico para lograr qué cosa, un aprendizaje significativo por medio o a través de sus vivencias corporales. Miren, la psicomotricidad pareciera que no es importante, pero les digo, según Autocunier, él nos dice que aquel niño que se mueve que mayor movimiento tiene es el niño que más construye sus aprendizajes de manera significativa. Entonces, nos va a resultar impensable, o sea, no podemos postergar desarrollar ese acercamiento a la psicomotricidad si los directores, profesores, coordinadores, docentes, promotoras y auxiliares de educación no parten de la vivencia del cuerpo en placer y en movimiento para poder entender la importancia de la misma. ¿Qué quiere decir, coleguitas? Si tú como profesora sigues pegada a la idea o al enfoque tradicional que psicomotricidad es llevarlos a un ambiente y decirles calentamiento todos, arriba, abajo, 1, 2, 1, 2. Segundo paso, ahora mírenme, ¿qué mano estoy levantando? ¿Qué pie estoy levantando? Ahora hagan igual que yo, 1, 2, 1, 2. Tercer paso, gateamos. Cuarto paso, saltamos. Ahora relájense y al salón. Si tú no cambias esa manera del enfoque, no vas a hacer psicomotricidad. Vas a vulnerar su educación motriz, ese juego, esa actividad motriz lúdica de los niños. Tú tienes que empoderarte, así como lo estás haciendo ahora. Y segundo paso, empoderar a todo tu equipo institucional. Luego tienes el reto de promover, de organizar un espacio con materiales libres de peligro, que no dañen al niño, por ejemplo, latas con puntas que le pueda cortar su mano, por ejemplo, ¿no? O vidrios, o botellas de vidrio, etcétera. Entonces, el primer paso es empoderarnos, para luego empoderar, tercer paso, organizar los materiales, el espacio, el tiempo. Por norma nos está pidiendo 40 minutos. Hay una norma que exige al nivel primario y secundario realizar 10 minutos de actividad física. Eso es para ellos, pero en el nivel inicial es 40 minutos por día con su secuencia metodológica. ¿Qué hago si es que, por ejemplo, solo conozco algo o parte de la teoría sobre el enfoque de psicomotriz? Tengo que buscar bases teóricas. Por ejemplo, Autocunier es el autor quien nos va a ayudar a fortalecer toda esa teoría para luego aterrizar de manera práctica. Quien conoce el enfoque va a poder desarrollar una buena práctica
del enfoque de psicomotricidad y va a poder enfatizar en ese sistema de actitudes coherentes con la concepción del desarrollo psicomotriz del ser humano. ¿A partir de qué? De la vivenciación del cuerpo del niño en movimiento. Miren, el enfoque es vivenciación del cuerpo del niño, que el niño aprenda a mover su cuerpo, pero de manera libre. También se debe enfatizar en la claridad en relación al desarrollo de la metodología, en la claridad en relación al desarrollo de la metodología, de la planificación de las acciones, específicamente en tu planificación curricular, en la ejecución y evaluación curricular. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Con el fin de promover, de proponer objetivos integradores con los niños, las niñas, y de dar un valor de uso pertinente y adecuado al material entregado a las instituciones. Las instituciones tienen las casitas de madera, tienen colchonetas, tienen palicintas, tienen títeres de mano, tienen espumas, tienen hula hula, pelotas de diversos tamaños, colores. Entonces, lo primero es que tú te empoderes en la parte teórica, lo segundo es que aterrices en la parte práctica, que te empoderes sobre ese concepto de desarrollo psicomotriz, que el niño vivencie con su propio cuerpo de manera libre y que tú le des un uso pertinente y adecuado a todos los materiales que nos está dotando el Ministerio de Educación. Y si es que no te dotó, puedes visitar instituciones vecinas, tomar foto y replicar. Será importante ver el estado emocional de los niños en la hora de los movimientos o en la experiencia vivencial motriz. Claro que es muy importante. El apego de nuestros niños, de nuestras niñas, es la relación tanto de ese vínculo emocional que va desarrollando el bebé desde la concepción junto a su madre. Aquel niño que no logra desapegarse de manera favorable, que no garantiza ese tránsito de la familia al jardín, va a tener dificultad en sus movimientos. Va a ser un niño cohibido, una niña que ni siquiera va a tener acercamiento a los materiales de psicomotricidad. Va a preferir estar agarrada ahí a un ladito, agarrado el muñeco, el peluche, y va a estar todo timorato. Pero ahí va a intervenir el rol tuyo como docente, como líder, de brindarle un apego emocional, un acercamiento, una sonrisa, y vas a establecer ese lazo afectivo muy importante que debemos manejar todo ser humano, especialmente entre el bebé y ese ser humano que es su madre. Y cuando ya se le ubica o sitúa en el jardín, es el niño o niña con su maestra. Entonces, es un gran rol que tenemos nosotros de brindarle una mirada atenta, una sonrisa, un acompañamiento sutil y no ir a su lado y decirle, ¿quieres jugar? Puedes agarrar la tela, agarra el palicinta. No, es progresivo. Nos acercamos, le damos una sonrisa y si él nos retorna o ella nos retorna una sonrisa, podemos de repente darle una venia, pasa otro minuto, otro segundo y cuéntame, de repente por ahí ya está haciendo bailar al peluche, ya empezó con sus movimientos. Entonces, es muy importante nuestro rol como maestras, animadoras, coordinadoras, profesoras, directoras, generar y fortalecer ese apego, esa relación con nuestros niños y niñas. Nuestro anhelo es buscar ese equilibrio, el control progresivo del cuerpo es un reto del crecimiento humano. Si nosotros analizamos cómo es que se da la evolución de la motricidad en el ser humano, desde la concepción, el espermatozoide tiene una habilidad, una destreza motriz bárbara. Y aquel esperma que es más veloz es el que fecunda el óvulo. Esa es la primera demostración
que la vida humana empieza y se conceptúa desde el movimiento más básico. Y el óvulo también para recepcionar lo cobija a través de un movimiento. Entonces, luego nace el bebé, ya se convierte en huevo, en cigote, de ahí el bebé va creciendo. En el parto también el bebé sufre un movimiento brusco, realiza movimientos fuertes para expulsar y venir a este mundo lleno de luz. Y en la barriguita de mamá también, dentro del saco amniótico, dentro de ese líquido amniótico, el bebé nada, se mueve, se da sus piruetas, volantines, hasta se enrosca con el cordón umbilical. Entonces, nos damos cuenta cómo va evolucionando. Luego el bebé, al nacer de un grito, ¡ña! También su llanto, el movimiento de su boca está acompañado de un sentimiento, a un movimiento. Luego ese bebé al mes promedio empieza a levantar la cabeza. Luego va fortaleciendo sus brazos, va levantando la mitad de su pecho y ya empieza a girar la cabeza. Luego sigue madurando sus movimientos, como nos dice Jean Piaget, el sensorio motriz. En los 2 primeros años de vida, el bebé todo aprende a través de sus sentidos y de sus movimientos, de sus emociones. Y luego, ¿qué pasa? De ese bebé que ya levanta su cabeza, va a empezar a girar a los costados, va a querer moverse, se da como piruetitas de lado. A los 5 meses empieza a sentarse apoyado en cojines grandes, en frazada. A los 6 meses se sienta solo, sin apoyo de objetos ni de personas. Luego empieza ya el gateo y va a empezar a apoyarse en las paredes, en los muros. ¿Y qué va a suceder? Va a empezar a dar los primeros pasos apoyados de ella. Luego va a querer dar los pasos con apoyo de objetos, luego empieza a caminar, luego a escalonar o ascender o descender por pequeños peldaños. Por eso es importante conocer ese equilibrio, ese control progresivo del cuerpo. Ya solo va a querer correr luego va a querer incrementar sus movimientos. Cuán importante es, coleguitas, conocer toda la evolución motriz de nuestros niños y niñas. Es un gran reto de crecimiento. La forma en que nuestros niños y niñas manifiestan su equilibrio y postura, ese control progresivo de su cuerpo, el equilibrio postural, cuando caminas de repente sobre una viga de madera gruesa, extendiendo los brazos. Por ejemplo, ahí, ¿cómo se siente la criatura en cada movimiento? Si necesita tu apego, tu aplauso, tu mirada generosa. Ahí siempre va a estar acompañado todas las emociones, estará presente la alegría, el placer, también la cólera. Algunos dirán, tengo miedo, no quiero caminar sobre la viga. Se pondrán tímidos. Y a través de estas posturas, los niños van a manifestar diversas emociones, se pondrán alegres y de acuerdo a su alegría, dice que el niño más feliz es el que más movimiento realiza. Así es que tenemos que tener esa miradita pedagógica. Cuando veas un niño inquieto, ajá, está feliz. Y cuando veas un niño reprimido, tranquilo, necesita de mí. Tiene que ser tu participación oportuna, ¿no? Por ejemplo, los niños retraídos o aislados, a ellos van a tener de repente un poco de dificultad en los movimientos porque la base emocional no es la ideal para el momento. Entonces, nuestros niños y niñas van a desarrollar ese control de su cuerpo de manera progresiva, como les iba narrando, de lo más básico a lo más complejo. Se van a apoyar en su postura corporal y ellos se van a sentir muy seguros. A mayor movimiento reiterado, algo que domina, me decía, eso yo lo sé, se van a sentir muy seguros y desde esa seguridad pueden intentar nuevos movimientos, pueden reajustar sus movimientos, reajustar su cuerpo, acomodarse y llevar un movimiento mucho más complejo, ¿no?
van a entrar luego a sus balanceos, a sus equilibrios, desequilibrios, cuántos caerán, o al patear una pelota van a extender un pie, no va a tener equilibrio y se va a caer encima de la pelota, se van a sentir inseguros, pero ahí estás tú diciéndole, vamos, tú puedes, continuamos, lo estás haciendo bien. Luego los niños se van a empezar a arrastrar o reptar en el pasto, van a dar rodamientos, van a tener sus balanceos, sus giros, van a chutar o patear los balones. Entonces, la psicomotricidad es un proceso de maduración. Gracias a los movimientos también el cerebro va a madurar, va a hacer sinapsis, sus emociones también se van fortaleciendo día a día y de manera progresiva. Entonces, cuán importante es también garantizar nuestro rol acertado para su seguridad emocional de nuestros niños y niñas. Va a permitir la psicomotricidad ese desarrollo autónomo de las posturas, de los desplazamientos de los niños y niñas. Al mismo tiempo se van a apropiar de ese dominio progresivo de su propio cuerpo, desde sus recursos madurativos, perceptuales, motrices, afectivos y cognitivos que cada niño posee de su nivel. Va a favorecer la posibilidad de organizar sus movimientos con la mayor armonía, seguridad, se van a mantener incluso ese íntimo sentimiento de seguridad postural. Yo sé correr, yo sé patear, yo sé reptar, yo sé gatear. Entonces, ese vínculo de apego va a generar su autonomía, pero con total seguridad, va a permitir ese íntimo sentimiento de seguridad. Y cada día va a incrementar mayores movimientos, va a tener mayores intereses. También el niño, en pocas palabras, en resumen, va a generar su seguridad afectiva, va a desarrollar sus juegos motrices. Queridos colegas, hemos optimizado el tiempo de 1 hora. Yo les agradezco por la paciencia a cada uno de ustedes y también doy pase. No se escucha, maestra. Gracias, Carmencita. Les decía, este es el espacio para ustedes. En pocas palabras, ¿qué nos exige el enfoque de psicomotricidad a nosotras como profesoras? Redireccionar, dirigir los movimientos de los niños o dejar que ellos realicen juegos motrices libres. A ver, ¿alguna de ustedes puede opinar que hemos aprendido cómo deben ser los espacios de psicomotricidad? ¿Quiénes debemos estar involucrados para un desarrollo psicomotriz de manera holística? A ver, una participación voluntaria. La sala tiene 12 participantes. Carmen Pilar, vamos contigo, Carmen, tú puedes. Jenny también está levantando la mano. Adelante, Jenny. Gracias por tu participación. Jenny, ¿levantaste la mano? Para motivar a Jenny, a Carmen Pilar. Le vamos a dar unos confetis de felicidad, unos corazoncitos. O Carmen, a ver. Aló. Buenos días con todos. Buen día, Jenny. ¿Qué tal? Bueno, sí, pues me asombra bastante lo que acaba de participar, ¿no? De veras que me quedo anonadada. Hay algunas cosas que ignoraba. Y ya, pues no. Lo que sí tuviera una duda. Bueno, yo, por ejemplo, en mi experiencia tengo un niño que es de veras la edad de 4 años, que es bien, entonces tieso. O sea, no sé qué pudiera hacer o qué me pudiera sugerir, por favor. Bien, Porque de Jenny. una u otra manera, o sea, con lo que has expuesto, de veras que hay algunas cosas que todavía estamos en la época antigua, por decirlo así, ¿no? Y es propio, Jenny, te agradezco y te mando a ver unos confetis de felicidad
porque gracias a tu participación fortalecemos nuestro aprendizaje. ¿Qué hago si en el aula tengo algunos niños tímidos? ¿Por qué es? Porque falta fortalecer la base emocional, afectiva. Podríamos brindar un acercamiento progresivo, porque si vas directo al niño, va a pensar que vas a querer intervenir sobre él. Sutilmente te acercas y si ves de repente que él gira con la mirada, ya estás logrando que haga psicomotriz, porque es el movimiento de su cuerpo. Pero acá hay una base emocional que es tímido, inseguro. Poco a poco, de repente, te puedes sonreír, le regalas una sonrisita, te sientas cerca a él o a ella, y si ves que ella está moviendo la pelota o su mano, le dices, ¿cómo estás? Cuéntame. O sea, es aperturarle la base emocional. Te invito a que puedas elegir el material que más te guste. Vamos. Y te apuesto que él se va a empezar a levantar poco a poco. Y si no lo hiciera, también se respeta porque detrás podría haber muchas dificultades emocionales. Recordemos que esto es de manera progresiva. Jenny. Maestra, yo sigo. Sí, Jenita. No, de veras, o sea, hay algunas cosas que sí realicé, pero aún así, o sea, mira que ya estamos en el mes de junio, pero igual, o sea, no sé qué más ya tendría que hacer, porque es, o sea, el momento de bailar así, pero es como quien decir, pues lo que avanza es uno. Y para Mira, mí es algo preocupante, o sea, es muy tendríamos que poco hacer para mí. primero la pregunta, ¿cuántos niños hay en tu aula? ¿Cuántos niños logran moverse de manera libre? Son la ¿Cuán- mayoría, pero solo es él. Ya, perfecto. Y ahora analizar también, porque acá se pueden sumar creencias. Usualmente las familias de creencias cristianas o evangélicas escuchan decir de papá, de mamá, que esa es música del diablo y eso no se baila. Entonces, pueda que la música para el niño en su creencia sea del diablo y conversar con él y ponerle y pedirle qué música te gusta, también entrar un poquito más a sus gustos y preferencias y darle la opción. El hecho que el niño esté metido dentro de la sala de psicomotriz y camine y hable, también está haciendo psicomotricidad. Recuerda que no tiene que hacer lo que tú pidas como maestra, que todos bailen al mismo ritmo o moviendo el mismo brazo, la misma pierna, no. El niño con esa música, si está desplazándose, caminando de un lugar a otro, también está haciendo psicomotricidad. Lo importante es darle esa mirada holística, el desarrollo cognitivo, afectivo y motor o motriz. Jenny. Muchas gracias, Jenny. Carmen Pilar. También, a ver, Buenos días, para maestra Rocío, buenos días a todos los Carmencita, presentes. corazoncitos. Ya, a ver, para acotar lo que la maestra dijo, también tuve un niño en el aula, en el cual venía siempre acompañado por un peluche. En el momento de los juegos libres no quería jugar con nadie y no tampoco agarraba los juguetes, por más que se le hacía la invitación. Decidí dejarlo, pero como dice usted y me hiciste recordar hace un momento, pasaba de rato en rato por su lado, ofreciéndole nuevamente o quizás pasándole la mano sobre su cabecita. Y lo dejé, ya no le insistí. Pasaron los días, quizás 1 o 2 semanas, fue un poco duro verlo así. Y tomé la opción de que un niño, el que se sentaba a su lado, con el que estaba ganando confianza, ¿no? Le invité que le pregunte si desea jugar o que le lleve simplemente un juguete y que comparta con él. Y creo que eso funcionó porque poco a poco el niño empezó ya a dejar el peluche a un lado y empezar a jugar. Ahora es uno de los niños que el que no quería ni quedarse viene y pues me busca, o sea, se desplaza solo y ya. Pero sin embargo tengo otro niño, es lo contrario de él, le gusta jugar, saltar, correr, pero no lo hace sin mí. En cuanto a eso, ¿cómo puedo yo hacer Bien. que Ahí tenemos dos estrategias. Uno,
de fomentar ese vínculo seguro, vínculo de apego a través de un par, de un compañero que resulta. Uno de repente porque está a la altura de él, otro porque comparte un espacio. Esa es muy buena estrategia. Podríamos tomar para ayudar a la Jenny también. Lo otro, ¿qué hago en el segundo caso? El niño ya tiene mucho apego a la profesora, excesivo apego. Tenemos que hacer transitar ese desapego, el poco a poco. Conversar con él y decirle que necesitas también desplazarte sola, por ejemplo, al servicio higiénico y no puedes entrar con él. Y que él tiene que esperarte en el aula. Y quien va a estar al lado va a ser su compañero. Eso lo del peluche es una estrategia por excelencia, porque el peluche representa su juego favorito y con el juguete favorito, disculpen, con el juguete favorito, es el que intercambia sus emociones. Es como que fuera el adulto de su casa que lo acompaña al jardín. Entonces, la dinámica sería también emplear, Carmen Pilar, decirle, mira, el peluche te va a acompañar mientras yo voy al baño, voy a la dirección, porque a todo lugar no puedes andar conmigo. Yo también necesito entrar donde el director y a la dirección debo ir sola. Y tú te vas a quedar acá con Spider-Man, por decir, ¿no? Si es que es su peluche favorito. O aquí al costado tienes a Felipe, que es tu compañero. Yo voy y vuelvo, te prometo que vuelvo. O sea, sembrarle la seguridad que tú vas a volver, que tú vas a volver. Eso tiene que ver mucho también desde el momento del parto. Hay mamás que sufren demasiado en el momento del parto y el desapego se ve también por ese lado. Entonces, quedo muy agradecida, Jenny, Carmen Pilar, y con todos ustedes, Michelle, Sof, Gisela, Yaren, qué hermosos nombres, Jacqueline, Edilberta, Jessica, Edith, Chela, muchas gracias por interactuar en este espacio. Nos vemos al sábado siguiente. Lindo sábado, un abrazo para ustedes. De igual manera, a todos, gracias a todos. Buen fin de Gracias. semana. También lo mejor.